Han pasado más de 10 años desde que subí la primera parte de Los 7 misterios más terroríficos de la Antártida. En aquel entonces, para asombro de millones, les conté sobre las cataratas de sangre, el lago Vostok, las pirámides congeladas y esa sensación de que algo nos observa desde la inmensa masa de hielo y roca. Seguro muchos creyeron que ahí terminaba todo, pero muchas cosas se descubrieron en esta década, por no decir que nuevos misterios han aparecido de la mano del deshielo. Porque en esta década el hielo se ha roto más rápido de lo previsto. Han salido a la luz documentos desclasificados y el avance de Internet ha permitido que más y más personas espíen cada rincón del continente blanco. La ciencia ha descubierto criaturas inenarrablemente extrañas y perturbadoras. Abróchate bien el cinturón, porque esta noche regresaremos al único lugar del mundo donde el silencio tiene dientes. Estos son los 7 misterios más perturbadores de la Antártida, parte 2. Número 7. Lo que abre las puertas a este top tiene mucho que ver con un misterio que provoca horror existencial, amén de horror cósmico. Es difícil hacerse una idea de cuán grande es la Antártida. Hay un dato que pocos conocen. De hecho, la Antártida es la región del mundo donde caen más meteoritos y por mucho. Región de tierra, por supuesto. Se han encontrado y siguen encontrándose objetos extraterrestres aquí. Por ejemplo, pedazos del asteroide Vesta, un pseudoplaneta que habita en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Uno de los objetos sólidos más grandes conocidos después de Marte y antes de Júpiter. En Antártida han conseguido rocas provenientes del planeta Marte. Han encontrado y siguen encontrando un montón de rocas del cosmos que han tenido que ser puestas en cuarentena. Te explico. Cuando un meteorito cae en la Tierra, tiene miles de años para ser infectado por microorganismos autóctonos de nuestro planeta. Pero hay objetos estelares que traen sus propias bacterias del espacio. Por algo se cree que la vida en nuestro mundo comenzó así. Pero el problema es que el cementerio de meteoritos de la Antártida hace pensar a la ciencia que, si hubo meteoritos que trajeron los ingredientes que iniciaron la vida en la Tierra, esos mismos meteoritos siguen llegando, todos de orígenes distintos, convirtiendo a nuestro mundo en un interminable caldo de cultivo para nuevas especies y o nuevas formas de vida que se suscitarán en los próximos milenios, probablemente después de que la especie humana llegue a su inevitable fin. Da mucho en qué pensar. Número 7. Número 6. En 2023, unas imágenes de Google Earth captaron la atención de todos. Las mismas se obtuvieron en las coordenadas que ves ahora en pantalla. Esta estructura está cerca de la estación Showa. Las imágenes revelaron una puerta, entre comillas, de 15 por 10 metros en el hielo costero.
una formación que la mayoría afirma no puede ser natural y sobre la cual vienen circulando infinidad de teorías conspirativas. Algunos afirman que son la puerta de entrada de un búnker nazi de los años 30. Otros, más atrevidos, aseguran que es una base de aterrizaje para vehículos que no son de este mundo. Y aunque hay científicos que la explican como hielo deformado por rocas submarinas, es difícil pensar que semejante formación sea capricho de la naturaleza, cuando parece a todas luces algo construido. Es decir, una estructura artificial, no natural. Como dije en el primer video de esta saga, la ciencia no es una prioridad para el dinero del mundo y por tanto, aunque cueste creerlo, no se ha organizado ningún tipo de expedición para desentrañar semejante misterio. Sobra dinero para comprar entradas a artistas musicales mediocres, marginales y estupidizantes, y llenar estadios y estadios. Pero no hay plata para esto. O quizá hay poderes que no quieren que se conozca el origen de esta misteriosa estructura, descubierta hace tan solo un par de años, porque en la Antártida nuevos y perturbadores misterios son descubiertos cada año. Número 5. Existe un mapa que salió del Imperio Otomano y que data del año 1513. Echa un vistazo. Estás viendo un mapa real que alguien escudriñó hace más de medio milenio. Un mapa que muestra la Antártida sin hielo y plagada de fauna y vegetación. Es decir, con un aspecto similar a la Antártida preglaciar. Esta situación se dio hace unos 6.000 años. Aparece con ríos y montañas precisos y al parecer fue copiado de 20 fuentes distintas, incluyendo entre ellas un mapa de referencia usado por el mismísimo Cristóbal Colón. En el año 1965, el profesor Charles Hapgood alegó conocimiento muy antiguo por parte de alguna civilización perdida. Los más escépticos afirman que este mapa es una distorsión de Sudamérica, pero su enorme precisión con errores de menos de 50 kilómetros intriga incluso a los más escépticos. ¿Es acaso el mapa de Piri Reis, hecho hace 512 años a la fecha de subido este video, una copia de antiguas cartas de navegación de hace 6.000 años? De una era tropical antártica. De ser así, esto es muy, muy grande, muy importante. Porque si Antártida fue alguna vez un continente de clima tropical, sin dudas hubo animales interesantísimos, amén de, quizá, una antigua civilización humana, quizá la misma civilización que construyó algunas de las estructuras que a veces emergen del hielo, como por ejemplo la pirámide de la que te hablé en la primera entrega de esta saga. Mide 14 millones de kilómetros. Si la Antártida hace milenios albergó vegetación y posiblemente fauna, nada impide que haya permitido el desarrollo de una civilización hoy desaparecida o más bien desconocida. Número 5. Número 4. La barrera de hielo de Ross
Es una gigantesca estructura de hielo en la Antártida. Tiene el tamaño de Francia y emite un zumbido constante de 5 hercios, el cual es inaudible para los humanos, pero perceptible para diversas especies. Se cree que este fenómeno es causado por vientos sobre las dunas de nieve. El inquietante sonido fue capturado por 34 sismómetros entre los años 2014 y 2017. El caso es que si grabas durante horas este sonido y luego escuchas el audio acelerado, suena como lamentos fantasmales o chillidos. En enero del año 2016 ocurrió un evento de deshielo que increíblemente y de forma misteriosa alteró su tono, como si se tratara de un gimoteo, de una queja del planeta. Algunas personas creen en la teoría de Gaia y afirman que la Tierra misma es una forma de vida colosal. Se ha especulado con el hecho de que las formaciones subterráneas de la Antártida sean macroformas de vida inconmensurablemente grandes y de una antigüedad inimaginable, tal como lo es la Gran Barrera de Coral en Australia. Es el lamento del estante de hielo de Ross, una voz de alto que estamos ignorando justo antes de nuestra extinción. O el mensaje no es para nosotros, sino para algo que está más lejos en el universo. En los llamados lamentos del estante de hielo, algunos teóricos incluso afirman haber encontrado patrones inexplicables que evocan una señal de origen natural. Número 3. Durante el ascenso del Tercer Reich, entre los años 1938 y 1939, la expedición Schwabenland, de 82 tripulantes, lanzó aviones para mapear 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida. Hubo jerarcas nazis fascinados con la Antártida y destinaron muchísimos millones de la época para investigarla. La investigación antártica fue para los nazis una muy misteriosa urgencia que perturbó tanto a los soviéticos como a los yanquis. Poco se sabe de las actividades de los nazis en esa zona, aunque hay quien especula que se estableció un verdadero búnker previendo el escape de Hitler y también que habría sido un laboratorio de pruebas para armas experimentales de los nazis. Si lo que acabas de escuchar no eran más que teorías tan solo, es difícil entonces explicar lo que sucedería años después, en 1947, cuando en el marco de la operación High Jump, de la que participaron 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aviones de los Estados Unidos, se atacó esta zona antártica. Es decir, 13 barcos y 33 aviones de Estados Unidos atacaron esta zona antártica. ¿Te acuerdas que dije que los yanquis se encontraban muy perturbados con que los nazis hicieran expediciones científicas en la Antártida? Esto lo demuestra. La operación High Jump terminó abruptamente tras algunas pérdidas misteriosas, tanto de naves marinas como de aeronaves. Esto se le adjudicó al clima,
Pero hay quienes tienen a bien no creer en el gobierno de los Estados Unidos. Muchos historiadores descartan la operación High Jump como entrenamiento polar, pero otros historiadores encuentran difícil justificar semejante despliegue en plena posguerra, cuando el mundo se estaba recién recuperando económicamente de la Segunda Guerra Mundial. Aparte, es ridículo pensar que hicieron entrenamiento militar en una de las áreas más abandonadas y desoladas del mundo, en un lugar que nada tiene que ver con el escenario de enfrentamiento marítimo que podían afrontar en los siguientes años. Se habrá librado en la Antártida la última batalla contra el Tercer Reich. La Antártida es el mejor lugar para esconder secretos, y es por eso que quizá nunca lo sabremos. La operación High Jump sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia antártica. Número 3. Número 2. Yo hablé de esto en otro video, de una de las localizaciones más remotas y raras sobre la faz de esta tierra y de la historia de la humanidad. Este sitio es tenido además por uno de los lugares más malditos del mundo. En el año 1912, Robert Falcon Scott y su equipo murieron congelados a 18 kilómetros del Polo Sur y sus cuerpos fueron hallados en el mes de noviembre de ese año. En sus diarios, estos hombres describían sombras y voces en medio de la tormenta. Estoy citando: sombras y voces. En esos diarios describían ser acechados por espíritus. Discovery Hut, por su traducción del inglés, la cabaña del descubrimiento, fue construida en el año 1902 en Hut Point. Los visitantes reportan figuras etéreas en fotos, orbes y siluetas cerca de artefactos preservados como latas de carne rancia que dejaron las personas que ahí murieron, que ahí encontraron una muerte atroz de hecho. La cabaña, usada como refugio en 1911 y 1912, fue testigo de la llamada fiebre de cabina de exploradores como Cherry Garrard, explorador quien oyó gemidos provenientes de un espectro que lo esperaba fuera de la cabaña. O así lo describía él días antes de su muerte en el diario. Esto que te estoy contando es real. La cabaña de Discovery Hut, en plena Antártida, está considerada uno de los lugares más embrujados del mundo. Imagina tan solo la posibilidad de pasar un par de días allí, en medio de la nada más absoluta, rodeado de un clima que te puede matar. Los escépticos dicen que es un lugar tan enrarecido, tan remoto y perturbador, que no es que tenga espíritus, sino que tiene la capacidad de enloquecer a cualquier hombre si pasa el tiempo suficiente ahí, lo cual es igualmente interesante que la teoría de los fantasmas. Este sitio, como dije antes, es tenido por uno de los lugares de mayor actividad paranormal del mundo, y es además la cabaña más remota del mundo. Por favor, quédate con este tema, porque tiene mucho que ver con el nefasto primer lugar.
Número 1. Lo que mora en el primer puesto no es ni una teoría conspirativa, ni un rumor, ni mucho menos una leyenda. Es una realidad médica debidamente documentada. Tú decides si crees en espíritus o no, pero esto es real. Un síndrome que afecta a todos los que visitan la Antártida, en mayor o menor medida, en algún momento. Pasa que a la Antártida no se va simplemente de paseo. Cuando se va a este continente en general, es por alguna clase de larga misión. Misiones en las cuales el aislamiento extremo durante el invierno polar y la larga exposición a la oscuridad de los meses sin sol genera la llamada fiebre de cabina. Quien padece fiebre de cabina manifiesta síntomas tales como alucinaciones, paranoia y finalmente violencia. En el año 1959, en la base Byrd de Estados Unidos, un técnico llamado Lonnie Stokes mató de manera atroz a su compañero en un arrebato de ira, atribuido a la fiebre de cabina, pero también a otro padecimiento mental a quienes exponen los visitantes humanos, conocida como mirada antártica, que es una especie de trance hipnótico por aburrimiento. Las pericias establecieron que este señor mordió a su amigo repetidamente y lo devoró parcialmente. Estamos hablando de un científico que jamás tuvo ningún problema legal. Estamos hablando, de hecho, de un hombre que fue un nerd inofensivo. Los estudios psicológicos de la NSF, por sus siglas del inglés, Fundación Nacional de Ciencias, documentan que el 59% de las mujeres en bases antárticas reportan acoso o asalto, exacerbado por el confinamiento. Un caso del año 2018 involucró una puñalada por agotamiento emocional. Ten en cuenta, insisto, que no hablo de gente normal como nosotros, sino de personas altamente entrenadas, disciplinadas, que van allá y, sin embargo, padecen inevitablemente estas peligrosas enfermedades mentales en tiempo récord. El 59% de quienes se quedan en la Antártida, ni más ni menos, no logran librarse de esto. En otro escaño dije que la investigación antártica es algo a lo que no se reserva ningún dinero, pero también hay que decir que la investigación antártica por cosas como estas es increíblemente difícil. Y es que a veces nos olvidamos que la especie más temible que existe sobre este planeta somos nosotros mismos, los seres humanos, los cuales, privados de luz y en absoluta soledad, decaemos en las profundas perversiones y volvemos a nuestros instintos más básicos y aberrantes. El síndrome de cabina, el delirio ocasionado por estar aislado, a oscuras y a solas, con el ser más temible que conocemos, con nosotros mismos. Esa es la causa número 1 de violencia, violación y muerte en el continente antártico. Es un síndrome con la capacidad de transformarnos en bestias sin moral y sin control en el lugar más aislado del mundo. Y por ello ocupa el puesto número
1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Compártelo con alguien interesado en estos temas inteligentes como lo estás tú. Eso ayudaría mucho. Y activa la campanita, así no te pierdes nuestros nuevos videos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.